Bienvenidos sean todos al Autismo y Yo con Miriam Gimal. ¿Cómo andan hoy? Les cuento que tengo un feeling, una sensación que este va a ser uno de los mejores podcasts del año, porque se trata del deseo más grande que tenemos nosotros los padres con niños con autismo, que tenemos para ellos, la independencia. Si yo supiera que mi hija iba a ser independiente cuando yo no estuviese, yo me muero tranquila, ¿cierto? Pero ¿cómo se logra? Ahora, muy importante, para poder lograr ese sueño tenemos que entender la necesidad de tenerlo, o sea, de dónde viene, desde la raíz hacia las hojas. Y es por eso que hoy tenemos experta en el tema a la doctora Neida Ferrer. Bienvenida. Muchísimas gracias, siempre un placer conversar contigo. Igualmente, yo puedo hablar contigo horas y horas porque eres como, no sé, eres un libro de conocimiento para mí. Todo lo que tú sabes, yo quisiera poder metérmelo en mi cabeza. La gente que no te ha visto todavía van a ver lo que es la sabiduría real en este podcast. ¿Por dónde empezamos? Porque yo sé que quiero que al final de este podcast las personas tengan una idea de cómo lograr una independencia en sus hijos, pero también entiendo que hay muchos conceptos que tenemos que abarcar para llegar a ese punto. ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que el principio es que cuando nace cualquier niño, porque eso nos pasa a todos, yo soy mamá de 4 hijos también, siempre tememos, nuestro temor adentro siempre es, van a ser libres, van a ser independientes, van a poder ganar la vida, esos son van a ser buenos, van a tener una cultura, van a ser. Entonces eso lo cargamos enseguida. Y lamentablemente nuestra sociedad nos ha enseñado a que esa autonomía, eso que queremos que sean libres, que sean independientes, que no se sientan segregados, que se sientan siempre incluidos, etcétera, la hemos cargado sobre los mecanismos de habilidades más complejos del ser humano, o sea, en su inteligencia superior, vamos a decir así. Hay que saber geografía, hay que saber medicina, hay que saber, no sé, ciencias naturales. Las expectativas son muy altas, son enormes. Y eso no es cierto. No es feliz en la vida y no es independiente en la vida aquel que sabe mucho de álgebra o aquel que sabe mucho de cualquier otra cosa. Tú eres feliz en la vida bajo 2 principios fundamentales: que seas valorado, o sea, que tu vida tenga un valor, esa es la parte más importante, y si tú perteneces a ese lugar. Esos son tus valores fundamentales. A veces no lo entendemos. ¿Y por qué son tan sencillitos? Porque valorarme a mí crea todo lo que son los principios de autonomía. Y pertenecer son las herramientas que yo tengo para poder desarrollar habilidades sociales. El valor es importante porque obviamente está ligado a la autoestima y a la independencia, ¿verdad? También está ligado al valor. O sea, al valor, exactamente. Si yo pienso que mi hija no puede, ¿cómo se va a ver ella en el espejo? Va a ver, los niños ven a través de los ojos de los padres al principio. Así es. Okay. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo más importante? Que lea, que escriba, no. ¿Quién es la primera persona, el primer espejo sobre el que se valoriza un bebé, un niño? Mamá y papá. A eso nosotros le llamamos apego, eso tiene hasta un nombre en psicología. Entonces, si yo tengo un apego positivo, o sea, mi mamá confía en mí, yo me voy a poder desapegar y voy a crear toda esta estructura psicológica no dependiente y segura. Ahora bien, a esto hay que agregarle algo para que las mamás también. Hay una cosa que marca mucho a una madre, y no solo es por discapacidad o por autismo, porque el propio valor del niño. O sea, si yo quería tener un niño y no una niña, de repente yo no hago ese vínculo. Hay que comenzar por ahí. Bueno, incluso cuando yo no pensé que iba a tener una niña con autismo y la tengo, es esa expectativa que no se me cumplió, ese balde de agua fría, pero en ese balde se nos olvida que tenemos un hijo. Entonces ya empezamos. Por eso hay que recuperar esa parte. Y es un hijo siempre, el que no tiene discapacidad y el que sí tiene discapacidad. Y va a traernos las mismas preocupaciones. Entonces, ¿qué hacemos con ese niño el día que nos llegó? Lamentablemente, ese primer día, ese primer momento que ya tú lo viviste, hace sentir a la mamá, al papá, a la familia, que nació un niño que no pertenece a esta sociedad. Porque nació un niño diferente. Y para las personas que no están entendiendo exactamente qué se siente eso, te lo pongo en palabras fáciles.
cuando no quieres hablar del autismo porque tienes miedo que lo etiqueten, que le pongan la etiqueta. Esa protección es tu miedo de que tu hijo ya no pertenece. Incluso, egoístamente en mi momento, tenía miedo de yo no pertenecer más tampoco. ¿Quién soy yo? Claro, porque ahora eres una mamá diferente. Me acuerdo en una capacitación que hice una vez en Canadá, los papás era para niños con síndrome de Down, pero da lo mismo. Y todos los papás ahí mismo en el hospital, porque ahora vienen todos los recursos y los apoyos. En el momento que tu niña nació, tú no tuviste al lado tuyo personas que te ayudaran a aceptar eso. Por ejemplo, allá en ese hospital, como cada vez que nacía un niño, todos los niños, cualquiera, iban recibiendo una ayuda emocional. Porque cualquier niño, vamos a volver a repetir esto hasta el cansancio en el podcast, todos los niños representan, todo niño que nace representa, vamos a palabras lindas, un desafío para la familia. Un cambio. Es un cambio, pero es un desafío. Y hay que desafiarse con mucha valentía, porque nos da miedo. Claro. Y por eso tenemos que aceptarlo. Nos metimos en el enredo y entonces ahora, ¿cómo lo resuelvo? Ese día, esa actividad que había nacido un niño con síndrome de Down, la mamá explicó que ella tenía mucho temor porque en la barriada donde ella estaba, ellos ponían cintas y lazos en las puertas. O sea, había que avisar a los vecinos, vamos a llamarle esto comunidad, a los vecinos que nació. Y la manera de dar la bienvenida en la bendita calle donde vivían, en el sistema comunitario, eran lazos y cintas. Y ella no se atrevía a avisar. ¿Por qué no se atrevía a avisar? No quería que vieran al niño. No quería que vieran al niño. Entonces, todo el acompañamiento que se hizo en ese momento fue para que ella supiera que lo único que tenía que hacer era comunicar que había nacido un niño. Era todo. Ella no se tenía que preocupar si era síndrome de Down, si era verde, amarillo, azul, lo que sea. Pero lo que quiero dejar claro es que ya en tu mente hay que no nació el niño perfecto. Entonces ya tú eres una mamá diferente y él, por supuesto, es un ser diferente. Y ojo, lo hacemos para protección. O sea, estamos tratando de proteger al niño. Por eso ella sabía que ella iba a llegar a la calle y entonces no iba a haber lazos. Los lazos de colores eran la bienvenida al niño. O sea, uno mismo deja de pertenecer, aunque otras personas no necesariamente te estén empujando afuera. Porque pertenecer en nuestra sociedad significa seguir todos los ritmos de la sociedad, o sea, todas las reglas sociales. Ojo, ¿por qué esto tiene que ver con independencia? Sencillo, si yo desde un principio no estoy valorando a mi hijo y le estoy enseñando que es diferente y no le estoy diciendo tú no perteneces, incluso subliminalmente, porque ese bebé no entiende, pero sí siente, no hay lazos para ti, ¿verdad? En mi caso, yo puedo hablar de mí. Cuando yo me enteré que Raquel tenía autismo, mi intuición me estaba diciendo que algo pasaba. Algo pasa, y Raquel se llamaba mucho la atención porque no aguantaba los ruidos, no aguantaba nada, entonces gritaba en todas partes. Yo la escondía en vamos a proteger a Raquel, no quiero que me pongan la etiqueta. Sí entendí que me estaba protegiendo a mí misma porque tampoco quería una etiqueta, pero el miedo de no pertenecer, yo simplemente pues me retiré de la ecuación y decidí, tú no perteneces y yo tampoco. Pero ¿quién dice? Hoy por hoy, sé que no es necesariamente cierto, pero nunca voy a llegar a creer en mi hija y que puede llegar a independiente si todavía no le veo valor a ese ser humano y no creo en ella y estoy haciendo que esta niña no pertenezca en mi cabeza, en mi sociedad. Esto empieza en casa. Por eso ese es el primer desafío de padres y familias de niños, bebés, jóvenes, etcétera, con discapacidad. No sentir, hablamos mucho de que el niño sea incluido. La primera tarea es incluirnos nosotros, los que tuvimos ese niño con discapacidad. Entonces esa es tu primera tarea. Tu primera tarea es nunca tener miedo, o sea, nunca pensar que te van a rechazar. Te llegó un niño con una discapacidad, eso significa que te llegó un niño con un mayor desafío. Vas a tener que estudiar más, porque claro, ahora vamos al punto. Te llega un niño, hay que criarlo, que eso es muy importante. Los papás no educan, crían. Educa la escuela. Okay. Crianza son una serie de mecanismos y es una tarea de toda la vida. La paternidad es una tarea de toda la vida. Nunca va a acabar. No importa la edad. Yo soy mamá de jóvenes, no quiero decir la edad porque entonces me van a decir algo malo aquí, pero son grandes. Y cada
cada hito de la vida de ellos es un desafío para nosotros y para la familia. Entonces hay que estar claro de que todo ese desafío de esa crianza va a partir de la capacidad que yo tenga, yo mamá, yo papá, el abuelo, la abuela, el tío, el loro y el perico que hagan parte de la bendita familia. Tienen que saber que les llegó un ser que nos va a desafiar todos los días. ¿A qué nos va a desafiar? A amar más, a comprometerse más, a buscar libros, a capacitarte. Y precisamente ese es tu primer desafío. Y, por ejemplo, en Disciplina Positiva tenemos un juego maravilloso para invitar a los papás a eso. Tú los invitas a una reunión y en la silla hay un dibujito de una plantita. Entonces, cuando en un momento dado tú les dices, revisen a ver qué plantita les tocó. Y claro, tú comienzas a preguntarle qué van a hacer con esa planta. O sea, a algunos les toca, como tú me contaste, un cactus, a otro le toca un roble, a otro le toca una flor, a cada uno le toca una plantita diferente. Correcto. Y le preguntas entonces, ¿cómo la ¿qué vas cuidas? a hacer? ¿Cómo la vas a cuidar? Ajá. Y entonces casi todo el mundo lo que hace es aceptarlo o rechazarlo. O sea, te cayó la rosa, ay, qué lindo. Pero al que le tocó el cactus, ay, es que a mí no me gusta mucho el cactus. Entonces tú le dices a los papás, esto no fue lo que te preguntamos. Lo que te preguntamos es cómo lo vas a cuidar. ¿Qué vas a hacer para que ese cactus, rosa, roble, mango, lo que sea que corotú, te tocó, etcétera, nazca, crezca, ya es tuyo, ya te pertenece. Ese es tuyo. ¿Qué vas a hacer? Hasta que los llevas poco a poco a decir que simplemente tienen que buscar un manual y averiguar qué es lo que van a hacer con ese cactus. Claro. ¿Qué pasa? En el periodo que tú vas aprendiendo que hay cactus, y vamos a hacer mucho hincapié en esa observación. El cactus no necesita tanta agua. El helecho necesita mucha agua. Hay plantas grandísimas, por ejemplo un corotú que necesita muchos metros de terreno. En cambio el cactus yo lo puedo mantener chiquito en un vasito. Entonces significa que las necesidades de esas plantitas no son iguales. Y ahí viene tu primer desafío. Tu primer desafío es que ahora en adelante estudias, abres libros, te capacitas, buscas ayuda. Porque vuelvo y repito, si hay una cosa en que en Panamá tenemos un problema fundamental, es la falta de apoyo a las familias. Tenemos servicios para atender discapacidad o las necesidades, o porque grita, o porque llora, porque le molesta el sol, o porque le molesta el ruido. Pero la familia, por eso te ponía el ejemplo de que ese niño nace y en el hospital antes de salir ya te dan indicaciones. Y de allí en adelante tú te unes al grupo de madres que sean, y por eso a mí me encanta ayudarle y apoyar todas esas iniciativas como las que ustedes tienen, porque ese es un espacio en Panamá que forma un hueco. O sea, te nació un niño así. ¿Qué hago? ¿Y qué hago? Y no hay un solo manual, ¿verdad? O sea, yo creo que me encanta la idea del árbol porque, a ver, sí tenemos características. O sea, me presenta Dios, una bebé, no tengo la menor idea que tiene. El autismo, diferente a otras cosas, no te enteras de una vez. Pero cuando por fin te enteras y ves las señales, ¿verdad? Ok, no tengo un manual, pero tengo características y tengo a otras personas que ya han vivido estas características. Entonces puedo empezar por ahí. Por ejemplo, Google, mi niño no mira los ojos, mi niña no tiene 3 años, no habla. Uno tiene que no tenerle miedo a la información. Entre antes, mejor, ¿verdad? Pero creo que para lograr, imagínate lo que acabas de decir, qué tan lejos estamos del sueño de la independencia si todavía estamos en una etapa en la cual no sabemos cómo vamos a hacer que el cactus sobreviva o que el roble crezca. Pero si no investigas y buscas el manualito, el cactus no va a crecer y el roble tampoco se va a desarrollar. Esa es la parte fundamental de esto. Que de ahí en adelante, y esto sería válido para todos los padres, no es que porque nazca un niño sin ninguna discapacidad ya tú tienes un pasaporte maravilloso que va a ser, no sé, lo que siempre soñamos, que sea médico, que sea ingeniero, que sea arquitecto. No, en realidad lo único que queremos es que el niño sea independiente, que el niño sea feliz. Saludable, que se gane la vida en algo de que, no sé. Que le haga feliz. Sí, que lo haga feliz. Y que de repente ya no son ni siquiera las carreras tradicionales que me dieron bienestar a mí o a ti, y de repente son otras cosas. O sea que en realidad no tenemos ningún librito. ¿Cuál es el librito? Buscarlo. Buscar información basada en características del momento. Correcto. O sea, a ver, si yo no sé que un cactus se llama así,
Ok, pongo en Google, por un ejemplo. Planta verde dura con pinchitos. Ok, tú estás hablando posiblemente de un cactus. Me muestra una foto. Ah, sí, esto es lo que tengo. Correcto. ¿Cómo cuidar de un cactus? Entonces empieza la información. Pero vamos a hacerte una... Porque si hay una cosa que mi recorrido tiene es experiencia. Así es. Muchísima. Yo a los 21 años ya era maestra de sordos. Hace muchos años. Y siempre me ha caracterizado lo que voy a decir que debe ser la característica de un padre, una madre, una familia con discapacidad. Buscar. Nunca se den por vencidas. En algún lado de algún recóndito lugar hay una explicación de la conducta o de la característica de ese niño y una manera de poder atenderlo. Entonces, lo que no podemos hacer, y es lo que casi siempre hacemos, y voy a tomar tus propias palabras, voy a agarrar a que la guardo adentro de la casa y la protejo. La primera muerte de la independencia es esa sobreprotección. Exactamente. Resulta que si nosotros, vamos a hablar de cualquier otro niño y de la misma Raquel, va a haber un día, a los 7, 8 años, que Raquel va a decir, quiero ir a una fiesta de cumpleaños. Y esa fiesta es en la piscina. Y entonces tú dices, yo no le he enseñado a nadar a Raquel. Mejor no la mando. O la voy a mandar en un pantaloncito y no lleva vestido de baño. Eso significa que yo no la preparé para ser independiente. Porque la única manera que hay para desarrollar independencia es que esa niña hay que enseñarle a nadar lo antes posible. Y hay que buscar, en el caso de Raquel, cómo enseñarle a nadar. Porque posiblemente, porque estamos hablando de una niña autista, no es que no tenga la capacidad para aprender a nadar. No le gusta el agua, no le gusta el sol, no le gusta el agua en la cara y por eso no está aprendiendo a nadar. No es que ella no puede nadar, porque vamos a la siguiente característica. Como yo tengo una niña con discapacidad y la voy a proteger, va a ser muy complicado que ella aprenda a nadar. Así que yo voy a asegurarme de que vaya a cumpleaños donde no va a nadar. Eso ya, no va a pasar. Te robé tu independencia y esa oportunidad. Y es por eso que yo siempre le digo a las mamás, ustedes se tienen que desafiar a ustedes mismas. Y a nuestros hijos. Claro, pero es que si no me desafío yo, jamás voy a dejar de desafiar al niño. Inclusive, por más que entremos a trabajar las especialistas, etcétera, siempre y cuando lo hagan también oportunamente, porque esta transversalización del miedo, la protección a discapacidad, etcétera, etcétera, hay que entender que ya es, no sé, ontofilogenéticamente o no sé, es ancestral. Porque recuerda, los niños con discapacidad tú los guardabas. Sí. Entonces está en nuestra propia mente que esa es la manera de protegerlos. Nada se protege, nada, la plantita tampoco, el vaso tampoco. Y voy a poner el ejemplo del vaso. No, yo nunca le voy a dar un vaso de vidrio a mi hijo. Sí, mientras tenga 3 años, mientras tenga 4 años. ¿Y después? ¿Y después qué pasa? La única manera de que tú sepas usar un vaso de vidrio es que aprendas que no se puede quebrar. O sea, lo tienes que colocar correctamente, tienes que usar tus cubiertos correctamente. Entonces, mientras yo sigo protegiendo y protegiendo, estoy impidiendo desarrollo y crianza. ¿Qué consejo darías a ese papá que honestamente no cree todavía en su hijo, en las capacidades de su hijo? Tiene que generar la herramienta más poderosa que tiene el ser humano y se llama valentía. Okay. Valentía es la capacidad de osarte, o sea, ser osado a pesar de que no confías en que vas a ganar. Los otros días yo hablaba con mi nieto, tengo un nieto ya grande, que le fascina las cosas de los ejércitos y disparar y todas las cosas de armas. Y él me decía, es que yo tengo que ser valiente. Yo le decía, pero ¿cómo vas a ser valiente? Tú sabes, yo siempre he pensado en esos soldaditos de los tiempos de Napoleón, etcétera, que iban todos armaditos y en orden. Quiero hacer la comparación para ustedes, las mamás. Ellos van en orden y acá del otro lado, esa es la valentía que hay que tener para ver que tú tienes adelante a alguien que te va a venir con una bayoneta y tú estás ahí. Y si tú eres el primero en la fila, estás listo. ¿Qué posibilidades tú tienes de salir vivo de ahí? Pero esos soldados se movían. Nadie osaba no tener coraje, no ser, y eso por eso no le llama valiente. Hay que ser valiente. Van a tener que enfrentar la sociedad, van a tener que enfrentar sus miedos, van a tener que enfrentarlo todo. Pero la derrota
es no enfrentarlo, porque entonces no vas a tener un niño, y tú dijiste unas palabras muy importantes, en algún momento, porque la vida es así, nuestra edad nos va a llevar inclusive a que ese niño supuestamente nos debe hasta cuidar o no vamos a estar más. Entonces, si nosotros no permitimos, nosotros la familia, no permitimos que se vaya desarrollando la independencia, el sistema no va a desarrollar independencia. Yo lo que entiendo es que para empezar el camino hacia la independencia, primero tenemos que entender que el valor que sienta nuestro hijo por sí mismo y lo que él sienta de que pertenezco o no pertenezco en esta familia, ¿verdad? Luego hablemos de la sociedad, porque ese es otro peo. Pero la base... Sí, pero este es el primer paso. La base está en el valor y la pertenencia en casa. Bien. Porque tú dijiste una cosa antes del podcast que me quedó en la mente. Y es que cuando el bebé está en el vientre, ese bebé pertenece perfecto. ¿Okay? Ese bebé no tiene ruido, no tiene nada. O sea, todas sus necesidades están totalmente cubiertas. Está cómodo, pero el momento que nace, ve, hasta con la nalgada, la vida le da la nalgada, las luces, los llantos, la cosa. Y va pasando este momento en el cual, voy a acoplarme a este mundo en cual nací, o no voy a acoplarme. Mi mamá se acoplará a mí, me acoplará a ella, y encima con niños con autismo que empiezan a tener problemas sensoriales, que empiezan a llorar por todo, también mucho reflujo, gastritis, acidez, mete una fórmula, cambia la fórmula, mamá que se deprime porque no sabe qué hacer, falta de conexión. O sea, ven acá, llega un momento en el cual, sin darnos cuenta, como dijiste lo del bebé que tiene síndrome de Down, ese bebé no recibió con lazos, pero ese estado de ánimo por esos primeros 2 años, y ya le estás dando ese mensaje a tu bebé: no perteneces. Así sea que tú lo hagas desde el amor y de la protección. Entonces, primero vamos a evaluar qué aporto yo hacia el valor de mi hijo y de pertenencia en mi casa de mi hijo. Cuando ya valoramos eso, doctora, yo creo que hay un paso más. Y dígame si estoy equivocada. Es quitarte el bendito pensamiento de la cabeza: pobrecito mi hijo. Correcto, porque es que, y vamos al mismo ejemplo. Yo lo voy a convertir, y voy a ser muy directa porque es una oportunidad de oro para que muchas mamás lo escuchen. O yo lo vuelvo pobrecito, yo mamá, o yo le enseño valentía. Y va a depender de mí. Lamentablemente en ese momento no va a depender del bebé. Va a depender porque el bebé está bajo tu cuidado, es como la plantita. Si tú quieres el roble, entonces tú tienes que ir a ver si tu casa estaba muy chiquita, o sea, el patio de tu casa está muy chiquito, tienes que comprar otro pedazo de patio, porque allí no va a desarrollarse el roble. Entonces ahí viene el paso en el cual ustedes, los padres de familia, y vamos a dejar el asunto posterior para la sociedad, tienen que cubrir ese desafío. Ese desafío o ya te das por perdido y vas a tener un niño mucho más complejo de organizar, de tener, etcétera, o empiezas el desafío. Y quiero dejarte claro, el desafío va a comenzar en cuanto tú lo permites con el niño. Y aunque a ustedes les parezca, a las que nos escuchan, que ese bebé que estaba vivo, feliz allá adentro, tenía comida a la hora que quería, mamá lo cuidaba, le ponía música, etcétera, etcétera. Ahora tiene que soportar ruido, ahora tiene que manejar horarios. Por ejemplo, el primer ajuste, y vamos a hablar la palabra mágica, la primera autorregulación, que es lo que tú tuviste que hacer con tu hija para que ella pudiera tolerar el ruido, la luz, etcétera, empieza ese primer día. Ese primer momento donde esas luces incandescentes le llegaron al niño y comenzó el ruido y todo el mundo a hablar y eso era... Y nada se oye así en útero. Aunque se oyen cosas, se oye corazón, se oyen latidos, se oyen muchas cosas. Ese niño se tiene que preparar. Entonces apenas yo comienzo, yo mamá, de la mano a un buen pediatra, digo, voy a regularle la comida. Eso significa que el niño va a crear uno de los primeros mecanismos regulativos, sueño y hambre. Entonces él tiene que aceptar en algún momento, tienes que lograr que pasen 2 horas, que pasen 3 horas, que pasen 4 horas. Ese mecanismo lo vas a ir regulando. Si tú eres una mamá con miedo, tengo un niño especial y entonces tiene que comer porque tengo que darle la comida de todas maneras, porque como acabas de decir tú, la fórmula no le funciona. Entonces el muchachito se levanta a las 3 y 5 de la mañana y tú buscas biberón
porque además tienes que buscarlo o tienes que mantenerte el pecho, todo el revolú de parte tuya, de mamá o de las personas que lo están cuidando. Pero hasta que ese niño no aprenda que no le vas a dar la comida hasta un determinado momento, él no va a aprender a regularse. No existe mecanismo para regularte si tú le das la comida a petición. Todo en bandeja de plata. Todo en bandeja de plata. Yo recuerdo uno de los mejores consejos que a mí me dieron, por ejemplo, era el tema de las consecuencias naturales. Y esto es, yo creo que una de las mejores herramientas que recibí en mi vida hacia la independencia de mi hija Raquel tenía que ver con las consecuencias naturales. Y recuerdo que 2 anécdotas rápido es, mira, y digo, ¿qué es eso? Me dice, bueno, por ejemplo, Raquel es capaz de darse cuenta cuando ya el carro paró y ella te ve que sales del carro y puedes salir del carro y cerrar la puerta. Sí, es capaz. Ok, entonces no tienes por qué decirle Raquel, sal del carro. Raquel, ya llegamos. ¿Qué me hacían hacer? Y varias veces tuve que hacerlo. Yo tenía que apagar el carro, bajarme, cerrar la puerta y ir a donde iba a ir y echar un vistazo. A veces me tomaba hasta 1 hora que Raquel se diera cuenta que yo no estaba en el carro para ella salir a buscarme. Igual con el baño. Me dice, Miriam, ¿tu hija sabe vestir sola? Sí. ¿Se sabe bañar sola? Esto fue hace varios años atrás. Digo, sí, pero no totalmente. Ok. Si por lo menos se sabe vestir sola, ¿se sabe secar? Bueno, sí. Ok. Cuando termina el baño, ahí está la toalla, ahí está la ropa. Vete del cuarto. Y había momentos en Raquel se quedaba desnuda 3-4 horas. Y me decían, no aflojes. Que va a llegar el momento en el cual la consecuencia natural va a ser que está tan incómoda y va a tener frío, va a buscar la pinche toalla, se va a secar y se va a vestir. Porque si tú no creas la necesidad, no va a aparecer la conducta. Entonces, vamos al ejemplo de nuevo de la comida. El primer mecanismo de regulación es ese, porque yo en útero dormía cuando quería y comía cuando quería. Es más, no sentía hambre. No me pasaba siquiera esa sensación. Para yo reconocer cuánto tiempo falta para que yo coma, tengo que haber comido, mi sistema tiene que haber comido, tiene que haber sentido satisfacción, estar lleno, y hay que dejarlo tener hambre. Claro. ¿Qué es lo que te dijeron? Déjala mojada. Al rato va a encontrar cómo secarse porque tiene frío. Así es. Y ese es exactamente los mecanismos de la sobreprotección. Para que ella no pase frío, yo la voy a secar. Y además la voy a secar bien, porque ella nunca se va a secar bien. Claro. No sabes atarte bien los cordones, mejor mamá te lo hace más rápido porque no tengo paciencia, porque no tenemos que ir, o porque tú lo vas a hacer mal. Pero la formación de hábitos no se va a presentar sin las necesidades. Nunca se va a presentar. Entonces tengo que empezar con lograr que el niño cada 2 horas, claro, no voy a empezar de golpe y porrazo cada 4 horas. Y para seguirte el mismo ejemplo, que lo estás haciendo muy bien con los ejemplos de la comida, las rutinas básicas, y el vestido, etc. Eso es la primera marca de la independencia. Porque si tú sabes que un niño come cada 4 horas, tu mamá ya sabes que te puedes ir, tú estás dando de mamar, pero tú sabes que tú le das comida, el bebé se debe dormir o quedarse quieto, no le va a pasar nada ahí en la cuna. Y mamá puede meterse al baño, mamá puede lavarse la cabeza, mamá puede dormir. Y cuando tú vas alargando ese último biberón a las 11, 12 de la noche y ya aparece el siguiente biberón a las 4:30, a las 5, a las 5:30, mamá se reconforta y dice, ya puedo dormir, tengo 4, 5, 6 horas de sueño. En trabajar en la autorregulación de un niño y la independencia de un niño con rutinas básicas, esa es la base. Trabajamos en nuestro bienestar también. Exacto, por eso estoy poniendo la correlación de esa situación. Si yo, en cambio, me esclavizo, vamos a usar la palabra que muchas así, lo hacemos por culpa y por miedo. Y porque vamos, como estamos hablando de la leche, muchos de nuestros niños con autismo, el autismo y los problemas sensoriales y las alergias y la piel y la comida son como sus características básicas. Entonces viene el especialista y me dice, pero tu hijo tiene que comer, porque si no come, no crece. Y ya tú sabes que tú tienes un niño que no te quieres arriesgar a que no coma. Si él siente hambre, él va a comer. Hasta que tú no lo obligues a sentir hambre, y mira la palabra que estoy usando, hasta que no lo dejes sentir hambre, él no va a tener apetito. No hay manera. Si yo estoy de agotita porque comiendo, tengo miedo que no crezca.
a raíz de mis miedos. Porque tengo mis miedos. Y esto es el mejor ejemplo que puedo dar. Yo sé que las personas que me escuchan van a escuchar, cada 2 podcasts van a escuchar a Miriam hablar de la alimentación. En el autismo se requiere una alimentación libre de procesados, punto. Punto. Tú quieres que tu hijo salga adelante, tú quieres que logre la independencia, no puede comer procesados y punto. Eso es, como me llamo Miriam Gimal, lo creo, lo sé, hay evidencia, lo he vivido. Pero, ¿cuál es el problema número 1 que tienen los papás al lograr esto? Es que el niño... Es como si el niño es el director de la orquesta y los papás están con los bombones y están tocando el son del niño. ¿Y qué pasa? El niño se vuelve adicto a ciertos alimentos y luego se vuelve este círculo vicioso. Ok, estoy inflamado porque como esto porque estoy inflamado y mamá y papá tienen miedo que no coma, entonces me van a seguir dando esto y por dentro lloran y rezan por mi independencia. Correcto. Porque en el caso de la alimentación, lo mismo pasa con el sueño, porque no hay cerebro que evolucione si no descansa. Tal cual. O sea, hay muchas, por eso es tan importante que comprendamos que esos primeros momentos, alimentación, sueño, estar bañado, estar limpio, que eso se va a convertir en las rutinas fundamentales. De ese bebé en los primeros 9 meses, que más o menos demoramos unos 9 meses si lo hacemos bien y lo regulamos, y ya el niño debe poder, por ejemplo, tomar su mamadera solo, que es otra de las pautas. No, es que yo me quedo ahí para ver si de verdad se la toma. Si él tiene hambre, se la va a tomar y va a soltar la mamadera y regresa se va a la confianza. Y yo te puedo decir, ok, si yo fuera madre nuevamente, que ya estoy vieja para eso, pero me encantan todos estos consejos, pero ¿qué pasa con todas las mamás que nos están escuchando ahorita que ya tienen el bebé de 5 años, que todavía está con teterito y la mamá todavía está acurrucando? Ahora viene, no hicimos la tarea en ese momento por lo que fuera. Vamos, no había información, memoria y miedo. Vamos a pasar la página, porque si la pasamos mal, ay, si yo hubiera escuchado ese podcast antes. No, ahora lo estás escuchando. Tal cual. No importa, tu hijo puede tener 12 años, puede tener 17, voy a decir, ya puede ser mayor de edad, y todavía come a la hora que se le da la gana. Voy a hablar en términos de muchas mamás. Es que yo le doy el montón de papitas, de chichos, de todo ese poco de empaquetados, para decirlo de alguna manera, que tú lo has dicho en la palabra correcta, procesado, porque eso es lo único que quiere comer. Desaparecenlos todos. ¿Quién lo compra? Eso sí, todos en la familia tenemos que dejar de comer lo que nos va a hacer mucho bien. También nos va a hacer mucho bien dejarlos. Yo hasta le he preguntado a las mamás, ay, ¿tu hijo maneja? No sabía. ¿Cómo así? Mira, mi hijo tiene 6 años. Ah, no, como tú dices que solamente come eso, pues imaginé que iba con su billetera al súper a comprarlo. No, tú lo compras porque tienes miedo. Y yo lo entiendo, doctora, yo entiendo ese miedo. Pero como dijiste al principio de este podcast, si no tenemos valentía, olvídate del roble. Se queda de este tamaño. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Yo, así como lo regulé, no importa, tiene 17 años, desaparece todo en la casa. Deja el coliflor nada más, el brócoli, etc. Lo que toca. Bueno, pues vas a ver que va a llegar un momento que se lo va a comer. Sin preocupación, vas a ver que se lo va a comer. Entonces, a eso nosotros le llamamos formación de rutinas. Entonces, esos niños que se quitan la ropa, claro, por el trastorno sensorial o porque se lo hemos permitido, por lo que sea, entonces después nos encontramos precisamente en que cuesta el doble del trabajo. Por eso que yo se los digo, tienen que tener la valentía de hacerlo en casa. Porque si no, el sistema que está afuera, vamos a hablar en esto, la escuela, el centro, el lugar donde lo lleven. Inclusive, mi experiencia es que tú regulas al niño, por ejemplo, en mi caso, en nuestra escuela o en nuestro centro, pero va a la casa y sigue comiendo lo que allá le permite. ¿Cuál es la única razón por la que acá se regula y allá no? Que aquí no hay más nada que eso. Ya. Es así de sencillo. Pero en mi casa no lo come, doctora, ¿qué hago? Claro, es que yo estoy segura que nosotros los papás, que somos los que más amamos a nuestros hijos y más anhelamos esa independencia, somos los primeros en quitársela. Y nuestros miedos son los que están manejando ese bus fuera del barranco. Olvídate de tu sueño de la independencia de tu hijo si no estás dispuesto a ser valiente. Pero vuelvo y lo repito. Puedo demorar el niño todo el día sin comer. En algún momento, algo de lo que sí está permitido va a comer. Él lo va a comer. Y yo agregaría que hoy por hoy, con toda la información, o sea, en este podcast ya pueden ver 20 profesionales hablando de qué comer, cómo comer, todo.
desde gratis hasta mucha intervención existe como guía para que no lo tengas que hacer sola. No es que ahorita, bueno, voy a dejar el brócoli en el plato y va a pasar 5 días y yo no tengo ayuda y ¿qué pasa si se muere? No tienes por qué hacerlo solo, pero sí tienes que tomar esa decisión. Y hoy se lo dije a unos padres, tú hoy vas a tomar una decisión. O le vas a dejar el techo encima de la cabeza de tu hijo o se lo vas a romper. Ese techo, si tú decides que se lo vas a dejar, me tienes que decir estas palabras. Miriam, estoy dispuesto a nunca cambiar la alimentación a mi hijo y que quede autista severo, estoy cómodo con esto. Ningún padre está cómodo con eso. Bueno, tú has usado el tema alimentación, que es una punta de lanza en el caso de la terapia del autismo y también en todas las demás. Y sí. Pero ese desafío, porque me estás diciendo, estamos conversando de un niño que ya tiene 17, 18 años. 13, 6. Es que un niño de 6 ya manda. Solamente nos va a costar más trabajo. Pero se puede. Pero se puede. Tiene que quedar bien claro. El ser humano es un ser de hábitos. Entonces, si yo le permito el hábito de comer procesados, claro, voy a comer procesados. O el hábito de saltar en mi cama a las 4 de la mañana y querer jugar y yo juego con él porque, bueno, quiere conectar ahorita. Y has dicho un punto muy importante, porque está muy, muy bien eso del sueño también, que se transforma después en un síntoma muy importante. Como nosotros tenemos otra forma, inclusive nosotros mismos como especialistas, etcétera, por ejemplo, el sueño. No duerme, vamos a dar o inductores de sueño, porque son un poquito más naturales, o vamos a dar medicación. Y sí, es más fácil dar la medicación. Y plaquiti, ya, se te durmió el chiquillo y se acabó el asunto. Pero el precio que estás pagando es el mismo que estoy tratando de explicar simplemente con enseñarle a nadar al niño, que es un precio que cuando tienes un niño autista no lo puedes pagar. Ese precio ya lo estamos pagando en nuestra juventud, o sea, en nuestros niños que están llenos de preservativos y de cuánta comida Dios creó, y todos los cumpleaños están llenos de todo menos algo que un niño se deba comer. Así es. ¿Verdad? Ese otro niño está pagando un precio. Lo estamos viendo, niños con menos rendimiento, etcétera, etcétera. Pero en el caso de un niño autista, es tu sentencia a que no va a avanzar ese cerebro, porque ya sabemos que esa es la cuando cosa. No respetamos el sueño. Cuando no respetamos el sueño o cuando no tenemos una ingesta correcta alimentaria. Entonces, si nosotros nos suena más lógico como madres que la medicina, porque claro, por eso vuelvo, ya repito, nosotros tenemos aquí cosas ancestrales en el cerebro. Y como el cerebro ya está, yo no voy a decir que tú has estudiado, porque si hay una cosa que yo estudio el cerebro y todos los días leo una cosa nueva. El cerebro siempre se queda con la primera noticia. La primera noticia en enfermedad. Y no me gusta decir que el autismo es una enfermedad porque no lo es. Es una situación, es una condición, es un montón de otras cosas. Pero creemos que todo se arregla con medicina. No. Y eso no es verdad. Hoy ya lo sabemos. El ejercicio, la vida saludable, la alimentación, son factores mucho más importantes ante cualquier tipo de enfermedad que la que nosotros tenemos, por ejemplo, con una medicación. Entonces, nos suena también más útil o mejor o más sabio casi una medicación. Así como hay otras mamás que en cambio preguntan qué puedo hacer porque yo me niego a que mi hijo... Esa es mi experiencia. Yo he visto más rechazo hacia eso porque la medicación realmente no sana, sino tapa. Y yo tampoco voy a decir que el autismo es una enfermedad hoy. No estuviera sorprendida si algún día se declara de esa manera. Y te voy a explicar por qué. Si ser selectivo al comer es un síntoma de autismo, si no mirar a los ojos es un síntoma de autismo, si no hablar es un síntoma de autismo, si caminar en puntillas, si aletear, todas estas cosas son síntomas de autismo. Todo lo que te he dicho lo he sanado en mi hija. Pero espérate un segundo. ¿Por qué? Por ejemplo, en la selectividad alimentaria, uno dice, eso es propio. El pediatra me dice, eso es propio del autismo. Pero no es normal. Yo no estoy respetando los nutrientes o lo que Dios puso en este mundo cuando le estoy dando solamente 4 alimentos. Solamente encontramos que esa niña tenía gastritis y acidez aguda. Se le sanó y empezó a comer de todo. Entonces, espérate un segundo, ¿era selectiva por autista o selectiva porque tenía un factor médico concomitante? Entonces, pienso que para
y no quiero hacer tanto hincapié en la parte orgánica porque eso es otro podcast, pero si tú agarras a tu hijo y tú ves como, las direcciones del cactus o del roble, cómo lo cuido, ok, todas estas personas están hablando de alimentación, me voy por allá, todas estas personas están hablando de rutinas, me voy por allá. La parte orgánica es importante porque si ese niño no está durmiendo porque tiene parásitos y tú estás tratando de establecer una rutina del sueño y dices, mira, duermas o no, no puedes salir de este cuarto porque esta es hora de dormir, pero ese niño tiene parásitos y está incómodo, no es justo tampoco. Entonces yo siento que uno tiene que hacer las dos cosas a la vez. Descartar lo orgánico, asegurarse que el niño tenga dolencias de las más básicas que ningún doctor nos ve porque ven el diagnóstico antes que nada, ¿ok? Descartar dolencias, ¿verdad? Y luego también asumir la rutina. ¿Sabes? Es que en el caso del autismo, y vinculémoslo de nuevo a independencia, el autismo tiene una serie de características que lo caracterizan, perdona la expresión, que son falsas. En realidad son falsas. Es como caracterizar otras patologías, por ejemplo, no sé, que los niños sordos son retraídos y no se conectan. Falso. Falso. Cuando tú educas a un niño sordo y lo pones en contacto con oyentes y con no oyentes también, con otros niños, el niño comienza a socializar. Como el niño autista, no es social, falso. Lo que pasa es que no tiene las herramientas para hacerlo. Entonces es cómo regulo la parte sensorial para que pueda estar en el cumpleaños. En el diagnóstico de autismo hay cosas terribles que también son ancestrales. Como nosotros, como los que lo caracterizaron, unieron una patología de adulto y con eso marcaron conductas de los niños. Esquizofrenia fue, ¿no? Algo similar. Exacto. Es una patología que vino de arriba, ¿no? Que vino del adulto. Y que además fue diseñada en una época que es una de las más terribles en el caso de los niños y de discapacidad, donde los niños eran segregados en instituciones. De todas estas cosas horribles que estamos hablando, porque son horribles y terribles, pero son a las cuales las mamás sienten miedo, sienten temor. Acabo de decirte, el cerebro guarda conceptos, ideas que vienen ancestralmente. Antes, al nacer un niño con discapacidad, el niño era retirado y era entrado en hogares especiales y se le decía a los padres que en esos hogares iba a ser más cuidado. O sea, que le decíamos literalmente a una madre: está mejor conmigo que contigo. Está mejor contigo. Conmigo. O sea. Ajá. Wow. Pero también eso marcó toda una época que fue la que cortó la inclusión, donde esa conducta segregada también marcó conductas específicas. Uh-huh. Ustedes, porque nunca visitaron casas cunas de niños que fueron separados de sus padres desde el principio. Pero así se comportaban los niños con síndrome de Down, todos se comportaban así. Ellos no tenían, inclusive para esa época se crearon nombres como el síndrome de hospitalismo, por ejemplo, que eran los niños que permanecían hospitalizados por problemas cardíacos, etcétera. Ese niño que todavía hoy en día hay que permanecer en un hospital mucho tiempo. Tú vas a ver en el niño dificultades de contacto. Todo eso que me estás contando del pasado, de los ancestros, cosas que capaz no vivimos conscientemente, ¿piensas que tiene que ver con nuestros miedos hoy que impiden entonces la falta de educación y de dependencia de nuestros hijos? Claro que sí, y todavía marcan conceptos que estudiamos. O sea, nosotros todavía estudiamos una serie, por ejemplo, los niños que nacen con insuficiencias más severas y hay que ponerles venoclisis o hay que tratarlo. ¿Cuál es el miedo de enseñarle a una mamá a hacerlo? No es fácil, se necesita ser valiente, pero puedes aprenderlo. Lo aprendió una enfermera. Para no tener que vivir dentro de un hospital, tienes toda la razón. Para poder sacarlo del sistema hospitalario. Por eso yo uso la palabra valentía. Y valentía la tienes que tener con tus hijos toda la vida, todos los días. Siempre viene otra cosa. Cuando tú entras en una zona de confort, porque eso es lo que entramos, entonces viene otra cosa a suceder. Pero regresemos al tema independencia. Si yo no oso hacerlo, o sea, si yo no me vuelvo osada, valiente, me desafío a mí mismo, yo misma voy a crear eso. Y si yo voy a considerar, en el caso de autismo, que la conducta de mi niño, eso de que no le gusta jugar, mira, esto era tan terrible, y me imagino que alguna vez ya lo escuchaste, que se consideraba que el autismo lo generaba la mamá.
Sí. La mamá era una refrigeradora, no aceptaba, y así mismo se le decía cosas que yo misma, cuando comencé a estudiar autismo, yo decía, es imposible. Ya yo había tenido a mi primera hija. Yo decía, es imposible no querer un hijo. Claro. A mí, en mi poco conocimiento, porque yo solo era mamá de una niña, yo recordaba exactamente el momento en que mi cuerpo, mi mente y mi alma se conectaron con la hija que todavía no había nacido. Uh-huh. Entonces yo decía, esta gente está loca. Wow. Esto no puede estar pasando. Pero esa era la causa. Tú eras una mamá que no estaba contactando con el niño. La culpa no era del niño, era de la mamá. Es que ¿por qué tenemos que encontrar culpa? Siempre hay que encontrar culpa en vez de raíces orgánicas. Por eso es que vamos siempre a lo mismo. Cuando, como tú dijiste desde el principio, cuando yo comienzo y recibo un niño, vamos a llamarlo diferente. Yo me siento culpable de haber tenido un niño diferente. Oye, y por eso me gusta mucho el ejemplo de las plantitas. El mundo está lleno de plantitas diferentes. Es más, hay plantitas que no tienen ni nombre, les llamamos hierba, les decimos que no sirven, hay unas que sí producen comida, unas que no producen comida, pero todas esas plantas que sí producen oxígeno, todas ayudan al ciclo de vida. Toda persona humana, no importa la diferencia con la que nace, tiene que tener una contribución en la sociedad. Vino para algo. Uh-huh. Eso es algo que yo siempre digo a todas las mamás en la primera fase. Tu hija vino para algo o tu hijo vino para algo. Nunca pienses que vino primero para volverte loca, que eso inclusive es algo que ahora se está generalizando más en las mamás. Las mamás dicen que no pueden con la crianza, que los niños no se quedan tranquilos, etc. No, había orden, solo hay organización. Por eso en el momento ¿qué marca la independencia? Y por eso lo fui marcando. Apenas tu hijo ya duerme 4 horas, significa que tú tienes tiempo para bañarte, para arreglarte. No todas las que hemos sido mamás sabemos eso. Hemos terminado de ponerle el pañal, cambiarlo y ya otra vez empezó el ciclo. Y mientras tanto nosotros no hemos ido ni al baño. Así es. Eso no puede ser, porque tú no puedes dar. Yo le explico mucho a mis mamás este ejemplo. Cuando tú subes a un avión, que esto es un buen ejemplo y me encanta, a mí me encanta. Cuando tú subes a un avión y tú tienes a tu bebé aquí, tienes un bebé, un niño chiquito, un niño grande, no importa. Están explicándote ahí en que cuando tú te cuidas, tienes que ponerte primero el cinturón tú, y en el caso de haber un accidente, Tú primero te pones la mano. Pero mentira, se lo ponemos al niño y nos desmayamos y nos morimos ahí mismo. Malo, porque claro. Se va a morir el niño porque no tiene quien cuidarlo. Tal cual. Y te vas a morir tú porque de todas maneras ya te expulsaron del avión y el niño se quedó solito. Yo lo que he visto es que justamente tocando este tema y hacia la independencia nuevamente, cuando yo he hecho mi mejor trabajo como mamá para criar a Raquel, lo he hecho desde un espacio tranquilo, cuando yo estoy bien cuidada. ¿Por qué? Porque toma no solamente valentía, sino consistencia y compromiso. Es como cuando estás sacando el pamper, o sea, tienes que llevarlo cada media hora hasta que lo logre. Y la crianza de todo niño va a tomar consistencia y compromiso. El niño con autismo creo que demora un poco más. O sea, todo niño que tenga un poquito más de dificultad en ciertas cosas va a demorar un poco más. Entonces, si yo estoy hecha leña, desde mis sentimientos, desde todo lo que pasó en el antepasado, todo lo que yo cargo sin darme cuenta, mis miedos y mi cansancio, no hay independencia que valga. Entonces, primero es romper paradigmas. Yo no tengo duda de que no hay una persona que cuando estabas contando esa parte de que del bebé se lo quitaban para el hospital, no hay ni una que diría qué barbaridad. Sin embargo, tenemos el chip. Tenemos el chip de que capaz nuestro hijo estuviera mejor con otra persona, o si no hubiese nacido con nosotros, no somos tan buenos como para criarlo. Y sí que lo somos. Romper ese paradigma. Hacer que ese niño pertenezca, que tenga valor, verlo por lo que es tu hijo, no una persona con autismo. Tu hijo que happens to be, que tiene autismo y tiene otras necesidades. Estudiar, aprender, buscar la parte orgánica. Pero cuando ya estamos acá, quiero hablar un poco de herramientas. O sea, ¿qué herramientas tenemos que podemos darles a los papás hoy para lograr de independencia en diferentes ámbitos? Perfecto. Estamos claros, primero que nada, que lo que ya hablamos son herramientas. O sea, que lo que hemos hablado de autorregulación, de regulación de sueños, solo se va a convertir posteriormente en rutinas. Ok, dámelo más comidito en la herramienta de la rutina.
¿Cómo la hago? La herramienta de la rutina, que simplemente también entran a Google y buscan rutina, y como la mayoría de nuestros niños no tienen lenguaje o no debemos empezar por hablarlo, sino quede el esquemita de la rutina. Las rutinas, primero las tienes que elegir. Okay. O sea, no puedes hacer la guerra toda junta. Vas a crear una rutina de sueño, vas a crear una rutina a lavarse los dientes, vas a crear una rutina de bañarse, vas a crear una rutina a lavarse la cabeza. Tú tienes que separar. Uh-huh. Si quieres hacerlo todo junto, pues no va a tener éxito, pues tienes un niño que no tiene ninguna rutina. Claro, empiezas por la primera. ¿Cuál es la más básica? La que tú decidas. Las mismas que ya regulamos, comida y sueño. Okay. Porque esas son necesidades básicas que además, ya lo hemos señalado, tienen un valor en el desarrollo y crecimiento de ese niño. Un valor terapéutico. Sí, estamos hablando de... Sí, puedes sanar muchas cosas. Puedes sanar muchas cosas. Entonces, de allí tú te vas, abres Google y vas a ver un montón de tarjetitas. Esas tarjetitas tú las vas a poner en diferentes lugares y de diferentes maneras. Tú puedes agarrar lo que nosotros llamamos los llaveros y entonces creas una rutina, todas engargoladas, las laminitas que vuelvo y repito, o juegas a hacerlas tú, porque uh-huh. también has dicho una cosa muy importante entre todo lo que hemos hablado. Nosotros también tenemos que disfrutar de lo que hacemos con nuestros niños. Claro, no puede ser todo una tarea. Y yo quiero decir algo como una mamá. Yo soy mamá de 4 hijos y soy abuela de 4 hijos. El tiempo se va así. Ese tiempo de tanta angustia y que tú te levantabas y que tú no sabías cómo ibas a poder pasar todo el día. Y estamos hablando de cualquier mamá que tiene a cargo 4 hijos y que tú no sabes, cada uno es un pamper de diferente tamaño, una camisa. En el caos. En el caos. Eso se va. Y vas a ver cuánto lo extrañas después. Por lo tanto, hay que vivirlo con menos ansiedad. La manera de vivirlo con menos ansiedad es precisamente separar rutinas, no querer que todas se hagan de la misma manera. Hincapié. Tú dices eso y lo único que tengo en la mente es la palabra slow down. En español, slow down es ve más lento. Ve más lento. ¿Por qué tenemos la ansiedad? Porque estamos apurados para llegar a un futuro, porque el futuro es incierto. Entonces yo quiero llegar y asegurarme que mi hijo va a estar bien. En italiano, porque ya metiste la palabra, hay una que dice chi va piano va lontano. El que va despacio llega lejos. Bien. Entonces no importa cuántos líos tú tengas, tú vas a elegir. Uno a la vez. ¿Cuáles vas a elegir además bajo qué características? Lo que tú sabes que vas a poder cumplir. Bien. O sea que si no vas a cumplir, que vas a quitar todos los procesados, quita uno. Pero ya desde ese en adelante no se compra más en el súper. Cuando el niño hace la pataleta frente al cartucho de lo que sea, para no hacer las propagandas que no queremos hacer, tú pasas. Porque ya tú le dijiste y acordaste con él, según la edad que tenga, y esta es una de las mejores herramientas, los acuerdos. Okay. Una vez acordado algo, no se rompe. No se rompe. Y yo sé que las mamás me van a decir, pero ¿cómo sé que él sabe el acuerdo? ¿Lo sabes tú? O sea, ya tú le dijiste a él que ese cartucho no se compra más. Ya, tú eres la única que lo tiene que cumplir. Y no lo tienes que cumplir porque no lo vas a llevar más nunca al súper. Lo tienes que cumplir tú, porque ahí viene la primera cosa. ¿Quién rompe una rutina? La que establece la rutina. Por ejemplo, si tu rutina es que a las 8 de la noche ya vas a dormir, todas las noches, a las 8 de la noche hay que dormir. Entonces no es a las 8:10, no es a las 8:05. Inclusive hay otra herramienta que es el notificar que faltan 5 minutos, que faltan 10 minutos, que falta tanto tiempo y ya. O sea, tú le dices al niño, faltan 10 minutos, vamos a seguir jugando, pero a las 8 en punto vamos a apagar la televisión o vamos a salir donde estamos y vamos a dormir. Muchas veces nuestros niños nos hacen la pataleta y juramos que no entienden. Sí entienden, pero ya aprendieron que con pataleta logran más tiempo. Por eso es muy importante. Cuando las mamás aquí, porque la herramienta de rutinas es una herramienta de disciplina positiva, es una herramienta de hace muchos años. La herramienta la manejas tú y la primera excusa que las mamás dan, porque son excusas, es que él no está entendiendo. No, él no tiene que entender nada. La que tiene que entender que a las 8 es aquí. Nosotros que sí tenemos una escuela y que tenemos un horario, es precisamente una rutina, basta que el horario tiene dibujitos, ¿no? Entonces, porque vamos a hablar de los horarios. Entonces, los horarios son, llegué, entonces voy a dar español, que es un dibujito, y voy a dar ciencia, que es otro dibujito, y voy a dar tal cosa. El niño comienza, por ejemplo, una pataleta.
y faltan todavía 15, 20 minutos para el recreo, porque él está estableciendo un horario, ¿verdad? Igualito que el del sueño. Entonces tú simplemente vas al horario y le muestras que estás en la clase de ciencia. Cuando esa clase termina y le muestras el reloj, no importa que él no haya entendido que faltan 10 o 15 minutos, tú le dices, tú se lo dices, son las 8:15. Y vuelvo y recalco, no importa el daño que tenga el niño, no importa qué está pasando. Tú le dices, faltan 15 minutos. Y no te mueves. Simplemente no lo vas a Porque dejar salir. así no estés listo para atender el tema del tiempo en minutos, sí en espera. O sea, ok, cada vez que yo hago esta pataleta y esta persona me está mostrando este dibujo, quiere decir que tengo que esperar. Y no va a querer esperar 1, 2 veces, 3 veces, 10 veces. Ya para la 2ª, ¿sabes qué? Pues tocó. Porque entonces, cuando sí es la hora del recreo, baja y le señalas, mira, el recreo a las 8:30. ¿Ves el reloj? Son las 8:30. Y si tienes uno de esos relojes que sí ponen es 8:30 y todavía no hay que leerlos, poco a poco el esquema se va formando. Pero aunque nos parezca increíble, todos hacemos aprendizajes nuevos, todos los seres humanos. Yo acabo de llegar aquí y aquí los ascensores son, tú pides el número y entonces él te dice, ve al 6, ve al 7, ve al 8. Bueno, ese es un esquema diferente. Hay que aprender a usarlo. Hay que adaptarse. La primera vez que yo tuve que usarlo, también me confundí. Y alguien vino buenamente y me lo explicó. Y se acabó. Eso se llama respeto, doctora, porque yo estaba leyendo muchas de las notas que me mandó. El respeto hacia nuestros hijos, hacia nosotros mismos, nuestro tiempo, ¿verdad? Vale mucho. Y no vamos a lograr independencia de una manera pacífica y bonita y calmada si no respetamos ni al niño ni a nosotros. Por eso es que es importante que al establecer rutinas, no las querramos establecer todas, porque estamos en la herramienta clara. Si quiero hacer 60 cosas, no voy a lograr una. Una vez que el niño entendió que las 8 son las 8 y esa es la hora de ir a dormir, aunque a ustedes les parezca increíble y eso costó 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, la siguiente rutina va a ser más más fácil de fácil. establecer. Claro, porque ya tiene el patrón en su cabeza de una rutina. ¿Cuántos matrimonios no salvaría esta herramienta? Un montón, porque es la parte que quiero volver a recalcar. Creamos la rutina. Y la rutina es mi primera herramienta de independencia tanto a mí como mamá como para el niño. Porque ese niño que ya sabe que se tiene que levantar, otra de las quejas eternas, que yo siempre llego tarde porque el niño no se quiere bañar, porque no se quiere levantar, etcétera, etcétera. Si yo lo acosté a las 8 de la noche, lógicamente sí se va a levantar. Pero si yo lo acosté a las 11, indudablemente que no se va a acostar. Una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Y es verdad, hay que tener en cuenta que hay niños que no regulan el sueño correctamente y hay que usar otras herramientas para que regulen el sueño, no para que no haya una rutina. Claro. Inclusive dentro de las herramientas sigue siendo válida, no importa la regulación de sueño que tenga el niño, la rutina, porque la rutina lo obliga a levantarse, vuelve a cansarse y fatigarse. Y eventualmente va a para seguirla. entonces, porque ¿qué pasa? Ese niño entonces se levanta a las 9 de la mañana, compensó sueño y el ciclo de sueño continúa. Al igual que comer chatarra, el ciclo continúa. Tenemos que romper el ciclo. Muchas veces he visto, y lo viví, tanto desorden. Porque los miedos, la tormenta, el futuro, la locura. No. Hay que regresar al orden, hay que regresar a la paz, tranquilidad, controlar un poco los pensamientos. ¿Por qué? Mucha gente termina divorciada porque todo está fuera de su lugar. Entonces, un buen lugar para empezar son las rutinas matutinas. Tú has hablado, voy a salirme un minutito a este asunto del divorcio. Todos los niños necesitan de mamá y papá. Ese es un invento nuevo que nosotros nos hemos inventado en la sociedad, que los niños se adaptan y que tenemos derecho a divorciarnos y etcétera, etcétera. Indudablemente tampoco tienes que vivir con una pareja que no te hace feliz. Pero ese plan lo debiste revisar antes del matrimonio. Ese plan. Y por supuesto, antes de tener los hijos. Pero vamos a suponer que te tocó y tuviste que salir de esa situación. Pero lo que sí es verdad es que todos los niños necesitan de mamá y papá. En el caso de un niño con una necesidad especial, un autismo, el que sea, la necesidad de las dos figuras es sumamente importante. Es que es por eso. Nadie se casa pensando en divorciarse, doctora. Da tanto miedo. Amas tanto a ese niño, no sabes qué hacer, estás como loca, empiezas a pelear con tu pareja, el mundo está en contra, la tormenta. Ok,
regresando a la independencia, si estás en la tormenta, no vas ni a ser independiente tú, porque depende de tu hijo. Nosotros también logramos ser dependientes de ellos. O sea, si mi hija está triste, yo estoy triste. Si mi hija no durmió, yo no dormí. Por eso es que la regulación de todos los hábitos, por ejemplo, ¿cómo sigues? Ya el niño se va a dormir a las 8, pero ahora tú amplías tu rutina. Tu rutina es que se bañe solo antes de irse a dormir. Ya tú no lo ayudas en el baño. Cuando lo quieres empezar la rutina así, te metes con él en el cuarto. ¿Cuándo sabes que el niño está listo para hacer algo solo? Primero por edad. Ok. O sea que básicamente cada rutina tiene más o menos una edad esperable. Después de los 3 años, el niño ya debe tener regulado el sueño. No es que lo ganó o lo perdió. En realidad, como acabo de decir, el bebé va a regular el sueño. Y si no lo tiene regulado, ve a la parte orgánica. Hay que regular. Sí. Entonces, cuando ya tú tienes la rutina, ahora sí la comienzas a ampliar. El niño se lava la boca solo, saca su pijama solo, se seca. Aunque las primeras veces seas tú el que está agarrando las manitos del niño para sacar su pijama. Exacto, pero vas paso por paso en lo que se llama ampliar la rutina. De manera tal que poco a poco, cuando tú acuerdas, el niño de verdad es autosuficiente en encontrar su pijama. Pero ¿cómo encuentra entonces la pijama? Pues estamos abriendo la herramienta. Eso significa que ese niño ya debe saber que hay un cajón específico. Ahora viene el orden que hay que tener afuera también. Solo en un determinado cajón deben haber pijamas. Solo en un determinado cajón deben haber calzoncillos. Solo en un determinado lugar deben haber medias. Orden. Porque el niño no es adivino. Hay que tener orden. Orden. Lo mismo pasa con la ropa que me quito y la que está limpia. Entonces significa que cuando me quito la ropa, la echo adentro de un solo lugar que se llama ropa sucia. Y aquí te voy a dar herramientas que a los niños les pueden gustar. De repente le decoro la ropa sucia como quiere, pues. Me pongo con él y recorto papelito y formo un osito en la ropa sucia, pero rompo el mecanismo de lo voy a regañar. No dejes la ropa sucia, no dejes la ropa en el piso. Porque el niño recibe un montón de no. Y lo que él está haciendo es una rutina que le va a dar independencia, pero que él no entiende. Porque antes mamá me vestía, antes mamá me decía que me ponía, antes mamá me secaba. Entonces yo tengo que jugar con él a que, por ejemplo, lo mismo pasa con las toallas. Cuando yo acuerdo, por ejemplo, vamos y revisamos rutina, es que él no se sabe secar y tiene una toalla que es para salir de la piscina, no para secarse en la casa. Entonces hay que hacerle herramientas más pequeñas, cosas más cortas que el niño pueda secarse. ¿No se secó bien? Con toda la paciencia. Espera. Así como que Raquel, fueron horas. Y Raquel desnuda por toda la casa, así chiquitita, y lloraba, y me miraba, y yo solamente miraba la cama donde estaba todo lo que ella necesitaba. Porque ella no sabía que eso estaba ahí. Eso es lo que tenemos que entender la rutina, por eso estoy señalando. Si queremos que vaya a buscar la pijama, él tiene que saber dónde está la pijama. No que un día está en un cajón y un día está en el otro cajón. Y lo mismo, si la pijama es el suéter y el pantalón, entonces hay que envolverlas juntas de manera de sacar las dos que corresponden y concuerdan.